Doña Natalia Topaz tuvo un problema familiar, que solucione todo prontamente. Muchos saludos desde acá y seguramente en otra oportunidad tendremos la gran dicha de que esté en el programa y conversar del tema de las emociones, que es un tema bastante complejo y es especialista en esa área. Eso es, no queremos nosotros tirarnos solos con Gerard a hablar de este tema, no es tan simple. Así que en esta oportunidad vamos a hacer un pequeño cambio y vamos a empezar vamos a hablar con Gerard sobre los valores occidentales o los valores judío-cristianos, que son prácticamente la base de la ética y de la moral de la gran parte de las sociedades de Europa, de toda América, gran parte también de, podría decirse, de África, y muchos de estos valores judeo-cristianos también se traspasaron en los valores del Islam, obviamente con otros matices, con otras formas, pero también tienen bases muy comunes. Entonces voy a invitar a Gerard que empiece a ver su punto de vista acerca de cómo está en el mundo actual, cómo ve los valores que se sacó desde la Torá, desde la Biblia, desde el mensaje de Jesús, cómo impactó en Occidente y cómo lo ves en la actualidad. Bueno, yo creo que es importante primero instalar la idea de lo que es Occidente, que es cuál es la construcción histórica que marca Occidente. Si quisiéramos encontrar algunos pilares fundamentales, diríamos, en primer lugar, Grecia, Atenas, el pensamiento filosófico, que sedujo también fuertemente, y ahí vamos a llegar a otro pueblo, sedujo fuertemente al mundo hebraico, influyéndolo profundamente. Incluso participaban, hay que recordar, que el mundo judío participaba en los Juegos Olímpicos, con todo lo que implicaba en eso. Pueden investigar respecto al tema, que era bien profundo. Y participaban de los Juegos Olímpicos, participaban en una serie de costumbres de la época. Y eso fue muy interesante porque también el pueblo hebraico que creía y cree hasta el día de hoy, el pueblo judío, cree hasta el día de hoy en un solo Dios, también influyó a su vez recíprocamente a Atenas y después a todo Occidente. Entonces llegamos al segundo punto, a la segunda arista de esta triada que voy a nombrar como fundamental, que es Jerusalén. La fe occidental, que es una fe judía, es una fe que después es cristiana, que después incluso también en la misma base influye a través como bien dijo Ariel, a través del Islam, y se expande también a través del globo, impactando, digamos, desde el Medio Oriente, pero digamos desde el mundo, desde una visión todavía igual, de todas maneras, occidental, impactando el resto del planeta, especialmente Asia, donde el mundo musulmán penetró fuertemente también. Pero llegando a Jerusalén, y instalándonos ahora históricamente, corriendo un par de siglos, y nos encontramos en esta época precristiana y también postcristiana, nos encontramos en esta época, una época muy tumultuosa, que terminó en una gran rebelión en el año 70. ¿Pero contra quién? Contra la tercera arista de estos pilares fundamentales de Occidente, que es Roma. Y que Roma, que introdujo la idea del derecho, el derecho romano es el derecho que rige prácticamente en sus bases, yo diría casi el mundo entero, en lo que se conoce como el derecho civil, y con algunos obviamente es un poco diferente, en el mundo del common law, el mundo, ahí están las bases. Entonces encontramos un mundo, y un mundo que impactó profundamente desde de Occidente a todo el globo, o sea, al punto que las ideas que fueron madurando, que fueron penetrando la sociedad, conquistaron el globo físicamente. Cuando el momento en que se entraron en contacto estos mundos, la relación fue la relación de la conquista, en el sentido de que Occidente conquistó todos los lugares del globo, ya sea en primer lugar el Imperio Español, con el Imperio Portugués, luego el Imperio Británico, en fin. Bueno, eso primero hay que instalar, que el mundo siempre fue muy influido por las ideas y por la fuerza de Occidente. Podríamos decir que, y esto lo quiero unir también a lo que estábamos hablando en un principio, esta idea de este mundo judeo-cristiano, profético, y también a la vez hay que decirlo con ímpetu individualista desde un inicio. El yo se encuentra muy presente en la cultura occidental,
logra dominar el mundo frente a una mirada que no es profética, sino que es mística y más ligada en lo interior, más que en lo externo. El occidental es externo, a la guerra, etc. El oriental en sí mismo es más la interioridad, esa búsqueda, no buscan a Dios en las alturas, sino que lo buscan en el interior de su corazón, una cosa muy, muy diferente, una visión completamente distinta. Entonces tenemos esa contraposición, y en este momento, estamos en un momento que está fluyendo, y gracias a la globalización, o a consecuencia de la globalización, según como se vea, se ha producido un choque, y ese choque civilizacional está en el momento quizás más álgido de toda su historia, con la emergencia, y ahí teníamos que hablar un tema más político, pero también está vinculado, la emergencia de China en el concierto global. Bueno, eso quería instalar como idea inicial, nada más. Claro, tú como bien mencionabas, el primer contacto fuerte que generó el mundo helénico de los griegos con el pensamiento judío se produce cuando los macedonios hacen la expansión con el gran general Alejandro Magno. Imagínate, Alejandro Magno puede ser que en la historia ha sido uno de los tipos más inteligentes y brillantes que ha habido. Tenía todas las características de casi un semidios. Era un tipo hábil, bueno para la guerra, inteligente, físicamente muy bello, una capacidad de liderazgo impresionante, una estratega de quizás el más grande de la historia, y además tenía, imagínate, como profesor Aristóteles. Entonces, como que se conjugó todas las luces para que saliera esta brillantez que salen de vez en cuando en la historia. Y cuando se produce más que un choque, sino el conocimiento de los griegos con los judíos, en esa época que ya existía el judaísmo, porque antes es parte de los israelitas y después la religión judía parte como religión en el año 500 antes de Cristo en Babilonia, más o menos ahí se empieza a formar. Y de ahí está la famoso, yo no sé si es histórico o leyenda, pero sí se traduce del hebreo al griego. Por primera vez la Torá se pasa una traducción. Y dice que 70 rabinos en 70 salas distintas hicieron las traducciones, lo que dice, yo creo que es más leyenda, no creo que sea algo tan real, que todos escribieron la misma traducción y así verificaron que nadie puso más ni nadie puso menos. Entonces, el tremendo avance de la razón de los griegos, de la filosofía, que es de una potencia impresionante hasta el día de hoy, es totalmente viva, se produjo con todo el conocimiento de la Torá. Y esa mezcla es lo que empieza a generar las bases de prácticamente todo Occidente. Y eso es lo que hasta el día de hoy estamos viviendo, con distintos, obviamente, matices, con choques, pero es la gran potencia que tenemos, la razón y la fe del punto de vista de la Torá. Entonces, como tú bien dices, en Oriente tienen otras visiones, hay una búsqueda de Dios más interna. En Oriente, si tú te fijas, los conceptos de la democracia, de las libertades, ha costado mucho. Hay países democráticos, por ejemplo, podría ser Japón, que tiene una democracia bien avanzada, pero hasta antes de la guerra, el emperador era el Dios viviente. Y estamos hablando de un Japón que ya era muy moderno, avanzado. Es muy diferente cómo se ven esos conceptos. Y en el día de hoy también tenemos hartos como choques culturales internamente dentro de nuestras sociedades. Se pone mucho en duda las religiones. Hay sectores del mundo progresista que son bastante radicales, en lo cual toman ciertas banderas para prácticamente borrar del mapa las religiones. En lo cual, nosotros que tenemos mucho contacto con el mundo evangélico, le tienen mucho miedo a los cambios, a la nueva constitución, en la cual quieren quitar prácticamente que un evangélico pueda predicar en la calle o que pueda hablar de la Biblia. Entonces también se están viendo muchos cuestionamientos de ciertas áreas, de los valores fundamentales de las bases de la razón y también de las bases de la fe. Porque muchas veces estos mismos movimientos uno empieza a hacer un análisis más racional y lógico y no tiene ningún fundamento. Tienen mucho eslogan, muchos resentimientos, muchos odios y se produce un choque. Es como hoy día conversamos en la mañana con amigos evangélicos que estudiamos un poco la parte de la Torá que nos toca, que es la Parshá, sobre que se está produciendo como un choque espiritual, podría decirse.
como que nacen nuevas fuerzas, como quizás similar como pasó en el movimiento nazi, en la cual ellos tenían un fuerte contenido espiritual esotérico de dioses antiguos, y que en el fondo querían hacer una lucha contra los dioses, el dios judeo cristiano. Bueno, el nazismo representa esa como rebelión espiritual llevada a la tierra, que es prácticamente como que el infierno mismo salió a la tierra, si uno ve lo que hicieron los nazis. Entonces, también hay un choque, siempre nace que tienen otros pensamientos con el mundo chino, pero dentro de nuestra sociedad se ven hartos choques acerca de los valores tradicionales o los valores judeo-cristianos. Muchas veces una persona que sigue la fe o que lee la Biblia es prácticamente tachado por ciertos sectores como un reaccionario, un tipo cavernario, un tipo que prácticamente no puede dar la opinión. Entonces se está generando prácticamente yo siento un arrinconamiento de las personas que siguen la fe y la razón. No es por nada, por ejemplo, cuando Christian Walker da una opinión y hace una entrevista al ex ministro de Justicia, prácticamente el mismo sector que digo, más radical, lo trató facho y que no podía hacer eso y que era un reaccionario. Entonces, un tipo totalmente racional. Entonces, y también lo habla muy bien en un discurso que hace un filósofo acá de Limache sobre la lucha espiritual que hay. Entonces, algo está pasando en Occidente que yo siento que los valores judíos cristianos están intentando tambalearlo o intentando duda o hacer un quiebre, y se están produciendo choques dentro de Occidente. También por eso vienen tantas revueltas. Hay un componente muy de valórico que no estamos viendo actualmente. No sé cómo lo ves tú, Gerard. ¿Gerard? Bueno, yo pienso que estamos en un mundo en que las identidades todas, no solamente el cristianismo, sino todas las identidades, eso lo hemos conversado también en otras sesiones o en otros programas distintos a este, por ejemplo, el mundo de los pueblos originarios, las diferentes nacionalidades, se han ido de alguna manera desdibujando, y a la vez grupos dentro de ellas luchan, se resisten a ese desdibujamiento. El mundo global, por así decirlo, pone en tensión las identidades nacionales. Recuerdo que esta semana estuve en un comedor en Villa Alemana, de estos que están haciendo una fuerte ayuda social para obviamente paliar el hambre que está sucediendo en la comuna, dando raciones de alimentos, etc. Y hay una señora que no me quedó claro si es argentina o sencillamente tiene muchos parientes, pero tenía un acento muy fuerte, decía que iba siempre a Mendoza. Y ella reclamaba muy duramente en contra de la globalización, porque decía que con eso se habían perdido las identidades y estaba todo revuelto y estábamos todos peor. Yo pienso que hay muchos que tienen esa sensación, y en cierta medida es cierto que se ponen en tensión las identidades, si eso es cierto. Y yo, ¿por qué nombraba lo de Oriente? Y tú bien dijiste también, ¿por qué nombré a Grecia en un principio? De Grecia viene la democracia. De Grecia viene la democracia. Y resulta que el mundo occidental ha abrazado la democracia bastante, de hecho con muchos matices, etcétera, hay democracias de primera, segunda y tercera si uno quiere, pero en Occidente es lo que predomina, la democracia. En Oriente yo diría que no es tan claro. Si uno revisa los países asiáticos, partiendo obviamente por China, pero solamente China, Vietnam, Corea del Norte, no sé, podríamos nombrar un montón de otros países, los mismos que incluso son en teoría democráticos, como Singapur, la verdad que no pasan el test democrático por ninguna parte. Entonces nos encontramos que esos valores también se están diluyendo. Y la democracia es un valor fundamental, y está unido también con el concepto que después, cuando fue evolucionando, porque el concepto griego no es el concepto que nosotros vivimos, sino un concepto profundamente cruzado por la doctrina judeocristiana, en el sentido de que cada individuo vale. La idea de un voto a una persona nace de que todos somos dignos por nosotros mismos, que el ser humano es digno en sí mismo, que no es un medio, sino que es un fin. Entonces, esa idea que viene del pensamiento kantiano, por ejemplo,
fuertemente atravesado por el cristianismo, nos encontramos que esas ideas no son las ideas de Oriente, como filosofía. Entonces, si en Occidente el énfasis está en el yo, en el individuo, en el respeto a la persona humana, por eso durante la Ilustración nació la teoría del derecho humano, de que toda la persona, por el solo hecho de ser tal, es portadora de derechos, que tiene derecho a su vida, tiene derecho a una integridad física, una integridad psíquica, tiene derecho a reunirse, libertad de expresión, de conciencia, libertad religiosa, ojo que ese es un derecho humano también, entonces, y reconocido por múltiples tratados internacionales. Entonces uno se da cuenta, y eso no le dice mucho en sí mismo, a la base, al mundo oriental, donde no nació la teoría del derecho humano. La teoría del derecho humano nace en Occidente. Entonces, probablemente el oriental está más preocupado de otras cosas, e incluso es más, hay algunos filósofos y pensadores africanos que han sostenido, yo he visto algunos de estos programas de YouTube y he visto alguna información, de que están dispuestos a renunciar a ciertas libertades a cambio de ayudas materiales, por ejemplo, de China. Están dispuestos, porque tampoco está tan asentado en esos lugares la misma idea de los conceptos de libertad que nacieron en Europa, traspasaron el charco a Estados Unidos, Latinoamérica con muchos resabios autoritarios, hemos tenido muchas países. ¿Por qué? Porque en África no había países. En Asia no había países. Eran puras colonias, prácticamente, digamos. Prácticamente. Estaba Japón, digamos. China. Pero después todos los otros países asiáticos eran colonias europeas todavía, los africanos también. Entonces, y en muchos países de Asia, y también en algunos países africanos, he ido descubriendo ahora que he estado haciendo mis clases de Derecho Humano, profundizado sobre ello, la individualidad, el individuo, el yo, no es tan importante como la comunidad. Y el problema de eso es que, bueno, siempre hay alguien que se arroga la voz de la comunidad. Claro. Y atenta contra la libertad. Entonces Claro. yo creo que por ahí está el problema, porque de repente nos enfocamos en temas muy menores, que también son polémicos, como por ejemplo temas que están vinculados a la libertad sexual, se habla también del tema del género, todo eso, pero el problema más básico y más fuerte es el problema que tenemos respecto a el concepto de libertad, que creo que está en tensión en este momento en el mundo, y junto con ello, y un derivado, el concepto de democracia. Absolutamente. O sea, por lo que voy analizando, yo creo que los valores judeo-cristianos son en sí como el gran escudo que tiene la libertad de los seres humanos en Occidente. Y por muchos años el ser humano abandonó las religiones, aunque siempre fueron fuertes, y tuvo una visión mucho más materialista, que es el caso del marxismo, que es una visión totalmente filosófica de la materia, en la cual no existe nada más trascendente, y también el capitalismo. Uno da con libertades y otro da con centralizaciones, pero son visiones materialistas. Pero la gran gracia, o lo menos malo que siempre ha tenido el capitalismo, que a pesar de ser una doctrina más en la materia también, tiene un concepto que para mí es muy divino, que es la libertad. Para mí la libertad te lo define muy bien la Torá o los pensamientos de Jesús, en la cual que se llama el libre albedrío. Porque a la larga puede ser que tengamos pocas capacidades de decisiones, pero decidir entre el bien y el mal al final es el ser humano. Y no hay mejor reflejo de una política nacional y mundial que el voto secreto, porque obviamente la propaganda, la educación, todo te va influyendo, pero a pesar de todo eso, al momento de llegar a una cámara secreta, está el ser humano ahí solo, y nadie le va a decir qué hacer y qué no hacer, y nadie va a saber. Entonces, esa garantía de libertad prácticamente puede ser muy pequeña, pero en ese momento te puede definir mucho cómo se va a manejar una sociedad, en cuanto a la represión, al autoritarismo, a
a cómo va a funcionar. Y si uno analiza, estos son datos totalmente reales, con todas las fallas de las democracias, las corrupciones, las rayas que dan, los amiguismos, los pitutos, las democracias han permitido que países democráticos con cierto nivel mínimo han evitado las guerras. Prácticamente en la historia de la humanidad, en los últimos 70 años, después de la Segunda Guerra Mundial, países que tienen una democracia más o menos con un estándar, por ejemplo, como en nuestro país, que nosotros estamos más o menos a nivel 2 de democracia. Incluso los niveles 3, que son países de más bajo, no sé, como podría decir algunos países africanos, han evitado las guerras. Porque es muy difícil convencer a todos de ir a una guerra. No, porque el costo de la guerra es muy brutal. No es llegar y matar gente, tiene que haber una situación muy compleja para una guerra. Y si se fijan, las guerras han sido mayoritariamente entre dictaduras o entre dictadura y una democracia. Pero una democracia, a pesar de todo lo malo, tiene una situación que es la más beneficiosa para los seres humanos, que es la paz. Prácticamente es garante de la paz. Y en eso hay que tener, pero muchísimo cuidado de atacar todo el rato a los políticos, que la corrupción, que es cierto en ciertos grados. Pero si uno destruye las democracias, volvemos al peor de los mundos. O sea que en cualquier momento podemos ir a una guerra. Y la guerra es la peor de las situaciones que puede vivir la humanidad. Entonces, en ese aspecto, yo siempre a la larga voy creyendo en las democracias. Yo, a pesar de las rayas que te den la política actual, los partidos políticos, toda la cantidad de corrupción que uno va viendo, es así menos malo la democracia, y para mí es un concepto totalmente divino, que lo tenemos que cuidar muchísimo. Pero en cuanto a los valores judío-cristianos, yo creo que la gran masa de la sociedad está de acuerdo, pero se ha hecho una caracterización media burda de querer romper estos como valores tradicionales. Para mí son valores casi intrínsecos, que el ser humano quiere ser libre. Para el concepto divino o de la Torá o de Jesús, el ser humano es libre, tiene un camino a seguir, tiene ciertas restricciones, si no va a tener más sufrimiento o más placeres, pero sí un camino libre. Nadie te puede imponer algo. Nadie te puede, no existe un ser superior en esta tierra que te pueda estar imponiendo cosas. Puede haber gente que uno elige para ciertos cargos, ciertas autoridades para que haya un cierto orden y ciertas eficiencias, pero nadie puede anular a un ser humano. Y en eso, por ejemplo, cayó la gran tragedia del comunismo, que a pesar de ser una ideología filosóficamente muy potente, muy racional, muy lógica, cuando la quiso aplicar, trajo quizás las peores tragedias de la humanidad, con una cantidad de muertos, sufrimiento y esclavitud que quizás no habíamos visto nunca en la historia de la humanidad. Y estamos hablando de una filosofía de grandes filósofos, de grandes pensadores por muchísimos años. La izquierda marxista tuvo intelectuales de gran nivel. Ellos muchas veces decían que la religión es el opio del pueblo. Yo creo que el comunismo y el marxismo fue el opio de los intelectuales. Cayeron maravillados ante tan buena exposición. ¿Quién podía decir que estaban fallados? Pero la realidad fue brutal. Y eso pareciera que prácticamente Dios mismo te está diciendo, bueno, ¿qué pasa cuando dejan de creer en mí? Cuando se acaba, cuando el ser humano se cree tan inteligente que se aleja de Dios. Bueno, tuvimos experiencias pero espantosas. Cualquier persona que ve qué pasó en la Unión Soviética, en detalle, el nivel de sufrimiento que vieron los pueblos de Rusia y todos los que tuvo la Unión Soviética, o en China, cuando Mao Zedong hizo la reforma agraria, se estima prácticamente que 50 millones de personas murieron. Y eso no lo quieren mostrar porque fue algo espantoso. Hay relatos que la gente se tenía que comer hasta los niños, y fue tan brutal que hasta se traspasaban los hijos para no vérselos comer, porque cuando hay un hambre de esa magnitud, la tragedia es espantosa. Entonces, alejarse de los valores judeo-cristianos es sumamente peligroso en general en la sociedad. Yo creo que el peor experimento que tuvimos fue en Europa en los años 40 con el nazismo. El nazismo representa absolutamente lo que pasa en una sociedad cuando quiere espiritualmente destruir los valores judeo-cristianos.
Ese es su concepto, y aparte, si uno analiza la filosofía nazi, es como prácticamente un escrito por un niño de 5 años, es de una estupidez, pero increíble, pero muy pegajosa, muy de masa, agarra estos sentimientos de odio brutal, de frustración, de rabia, mucha parafernalia, y bueno, y se fue en contra total. Primero quería exterminar al pueblo judío, pero a la par quería exterminar toda la filosofía cristiana. Y en eso hay que ser muy cuidadoso. Hay que entender que este tipo de valores no es solamente religiosidad, no es solamente rito, no es solamente ir a la iglesia, no es solamente ir a la sinagoga, está impregnado en prácticamente toda la sociedad. Los derechos humanos nacen de la filosofía judeo-cristiana. No es algo que aparece de la nada. Por eso no aparece en Oriente, o si lo ven es como para nosotros hablar chino, no lo entienden. ¿Qué significan estas cuestiones? ¿Qué tiene que ver que un ser humano es digno? No es un concepto. Imagínate en la India todavía, que bueno, eso es muy espiritual, pero tiene castas. Hay ciertas castas que son los de más bajos, que la gente ni siquiera le habla. Eso no es un ser humano, es peor que un animal. Yo creo que para nosotros es inconcebible ese tipo de cosas. Es por la potencia de estos valores, por la racionalidad del mundo griego. Y en eso tenemos que cuidarlo mucho, en mantener nuestras instituciones, hacer las reformas que sean necesarias, los cambios. Si es necesaria una nueva constitución, hacerla, no es el problema, pero no sacar estos valores. No confundirnos y decir borrón, cuenta nueva, no sé, partir de los dioses bárbaros de hace miles de años, o de los conceptos. Eso sería una verdadera locura, que duraría un tiempo, porque no duran mucho, pero generan un daño pero inmenso, igual que un poco los nazis. ¿Cuánto puede aguantar esa filosofía? O como es el ISIS. ¿Vieron cuánto el ISIS, por un fanatismo brutal, una locura, duró 2, 3, 4 años? Fue un bañadero de sangre y terminan muriendo, porque no tienen potencia espiritual, se quedan por peso propio. Pero la tragedia que dejan es una cosa impresionante. ¿Cómo ves tú esto de cuidar mucho los valores judeo-cristianos, Gerard? Bueno, yo creo que hay algo que no se ha valorado, justamente eso, no hemos valorado lo que hemos avanzado como sociedad. Estamos en un momento que hemos criticado lo que se ha construido, porque los dos grandes relatos de la modernidad han tenido, uno un fracaso estrepitoso, que fue obviamente el marxismo, y el otro está en un estrés máximo en este momento, que es justamente este mundo actual, este mundo capitalista, moderno, este mundo occidental liberal se ha visto en una tensión muy grande, precisamente porque los desafíos son enormes. Yo no estoy tan seguro y de hecho no lo creo, que las bases de Occidente estén equivocadas. Yo creo que la democracia, entendido como democracia representativa, efectivamente es el mejor sistema que hemos inventado hasta ahora en la humanidad. Tampoco creo que esté equivocado el libre mercado, la libertad de poder comerciar, pero no solamente a nivel local, sino con otros países. Creo que esto de poder, que países que producen mejor una cosa lo puedan exportar a otra, generando economías de escala, mejorando la tecnología. Nunca ha crecido tanto el conocimiento, y una característica básica de Occidente, sobre todo Occidente. Evidentemente no estoy diciendo que no exista cientificismo, pero la ciencia, como la entendemos, aplicada a cambiar el mundo, a dominarlo, a controlarlo, de alguna manera poder cambiarlo, es muy occidental. La universidad, el concepto de universidad, las universidades nacen en Occidente y ahora están en todo el mundo. Esta forma de entender la vida y prepararte profesionalmente, y también no solamente profesionalmente, sino como cultivar el pensamiento en forma organizada, se da masivamente en Occidente y se exporta. La Universidad de París, la Universidad de Bolonia, la Universidad de Salamanca, universidades europeas, y luego se exporta al mundo entero. Y eso nace, además, hay que decirlo, Oxford y París nacen en la escolástica, o sea, nacen desde el mundo religioso. Entonces, el mundo de la fe, el mundo que está intrínsecamente unido a Occidente, exportó
exportó a nivel mundial muchas cosas que son valorables hasta el día de hoy. Y bueno, ya hablé de la dimensión económica también, la dimensión política por la democracia representativa. Lo que hace falta, tanto en la dimensión económica como en la dimensión política, también en la dimensión del conocimiento, porque las universidades también están en una crisis, aunque no se esté hablando, pero sí hay una crisis ahí, precisamente porque están estos medios como este. O sea, muchas personas pueden acceder a conocimiento de primera calidad así, simplemente conectándose al Facebook Live de Met en busca de la verdad. No, hablando en serio, no, pero bien en serio, o sea, puedes encontrar cualquier tipo de profesional de cualquier área y podrías incluso formarte, yo creo que casi sin duda, depende obviamente de tu capacidad de búsqueda a nivel informático, pero podrías, y el cumplimiento de normas o no, también hay un tema ético ahí, pero podría llegar a toda la información de todo y no necesitar pisar una universidad nunca, y formarte en 1, 2, 3 profesiones en tu vida, perfectamente. Y por otro lado tenemos los sistemas de acreditación que siguen la lógica militar, porque de ahí nacen, por todos los sistemas de la calidad, que ahora que después pasaron al mundo comercial, las normas ISO, todo eso, tienen su base en el mundo militar. Entonces, y que también es algo muy propio de Occidente, el tener ejércitos permanentes y todo eso empiezan a hacer en Occidente, de hecho también. Y hay que decir también que los ejércitos más grandes y más poderosos del mundo todavía son los ejércitos occidentales. Con algún, digamos, China se puede meter ahí entre medio, pero si seguimos con el listado es Occidente. De hecho, Estados Unidos tiene el ejército más poderoso y con más inversión, considerando los otros 10 ejércitos que siguen juntos, todos juntos. Francia, Alemania, Inglaterra, todos esos juntos, y no son igual de poderosos que Estados Unidos. Entonces uno se da cuenta, y nombré varios muy poderosos que son todos occidentales, además, a su vez. Entonces tenemos por un lado la universidad que está en crisis, el sistema democrático representativo está en crisis, el libre comercio está en crisis precisamente por la emergencia de China y las dificultades de cómo entiende el libre comercio, porque lo entiende que es bueno comercial, pero también de repente es bueno robarse la propiedad intelectual, de repente. Entonces, también eso está en crisis. Y desde el punto de vista cultural también hay dificultades, porque evidentemente las identidades que son más locales sucumben ante lo que estamos viendo ahora mismo, el Internet y esta misma capacidad que tienen crisis las universidades, que están tratando de adaptarse, vendiendo cursos por Internet, todas, entregando cursos gratuitos para enganchar, todas, y todas me refiero a la gran mayoría, o una parte importante de la universidad chilena, la gran mayoría de las universidades más importantes a nivel global, etc. Entonces tenemos varias dimensiones y podríamos seguir revisando en ciencia y tecnología, en cualquier área del conocimiento, pero yo pienso que, insisto, que ese periodo de crisis también está asociado a grandes oportunidades, porque obviamente permiten que el ser humano sea más autónomo, pero justamente estaba escuchando a un amigo justo antes de esta, y aprovecho de recomendar, no me acuerdo el nombre del programa, pero él hace un programa desde Puerto Aysén, que es sobre filosofía y psicología, porque él tiene ambos estudios, y él voy a subir ese programa en mi Facebook, porque lo encontré muy bueno, y él estaba hablando sobre Maquiavelo, y decía Maquiavelo que finalmente el ser humano siempre con lo que tenía no se conformaba y quería más también porque no lograba concebir que con lo que tenía lograba la sobrevivencia. Entonces finalmente el motor que estaba detrás es el miedo a no sobrevivir. Entonces todo esto, el libre comercio, la democracia, la universidad, lo que tú puedas tomar, porque yo tomé algunos ejemplos nada más, tiene miedo a sucumbir, tiene miedo a no sobrevivir. Las iglesias tienen mucho miedo a no sobrevivir. La iglesia católica, la iglesia evangélica más grande, el mundo musulmán también. O sea, el ISIS también en cierta medida es un miedo a no sobrevivir. En cierta medida, quieren crecer y quieren el califato y todo, porque no quieren sucumbir ante
ideas que tienen que ver, que vienen con la globalización, etcétera, un Islam también más light, que es lo que yo creo que va a ocurrir a futuro, a todo esto. Yo creo que Europa va a ser en poco tiempo quizás musulmana, pero va a ser musulmana como es cristiana hoy, digamos. O sea, una versión más secularizada. Exacto, sí, es muy Entonces, probable. esto es lo que yo veo. Yo creo que el miedo, lo que está ocurriendo con la crisis de los valores, está ligada también a mucho miedo a lo que se puede perder. Entonces eso produce que algunos se disparen con teorías que quizás se desapegan mucho del curso que hemos seguido normal, y otros que están muy apegados y están combatiendo. Y ese choque, el miedo a este mundo que se pierde, es lo que de algún modo está disolviendo y está atentando contra lo que sería un desarrollo progresivo, un desarrollo humano, los valores. Eso es lo que yo veo, es lo que percibo. Claro, lo que pasa es que lamentablemente cuando se generan estas crisis, yo creo, generalmente son por las irrupciones tecnológicas. Hay una revolución tecnológica que obliga a hacer cambios muy rápido. Entonces, las formas comunes de educación, de conexión con Dios, de la religión, de trabajo, rápidamente hay que cambiarlas. Pero es un gran error empezar a combatir los valores esenciales de la cultura, porque no es el valor de la libertad, de la democracia, de la libertad económica, de la libertad de ir a rezar a quien tú quieras o estudiar lo que tú quieras, lo que deberíamos cuestionarnos. Deberíamos cuestionarnos, bueno, cómo ahora con estas nuevas tecnologías hacemos una educación eficiente que llegue a todo el mundo, para todos los accesos. ¿Cómo podemos ahora las personas de fe que antes iban a la iglesia y que la gente más joven no le gusta esa ritualidad, se puede reconectar nuevamente de Dios con otros tipos de actividades? Entonces, generalmente la sociedad del ser humano es muy reaccionario. Es muy difícil que una sociedad reaccione antes y lo haga de manera ordenada, racional, tranquila. Generalmente pasan este tipo de cosas. Viene el espanto, viene el miedo y vienen todo tipo de reacciones. Vienen unos radicales que dicen que hay que cambiar todo y partir de cero. Otros se asustan y no quieren hacer ningún tipo de cambio. Y hay otros que no le tienen tanto miedo al cambio. Yo siempre he sido, por ejemplo, si mi visión como una persona de fe, judío, soy muy liberal en ese aspecto. Yo no me ato a las formas. Creo que las formas sirven hasta el momento que sirven. No sé, a ver, quizás iba a la sinagoga a rezar los viernes, te hace sentido hasta que la gente después dice, esto no me llena, no entiendo, no me siento conectado. Quizás otro tipo de actividad, quizás un Shabbat comunitario, o quizás ir a ayudar a otras personas, o quizás hacer clases por internet, no lo sé. Y en eso creo que está la gran falla y que hace las grandes trancas, por una serie de motivos, por miedo, porque hay intereses personales, hay intereses particulares, hay llegar a tener cierto estatus o cierta capacidad de poder, tú tampoco lo quieres llegar y arriesgarte y cambiarlo. Entonces, pero los cambios vienen sí o sí, o uno los puede hacer de manera agradable o con ciertas revueltas o de manera civilizada, que sería el ideal de los casos. Una vez, por ejemplo, el Christian Walken habló, ojalá gane el apruebo y todos nos sentemos a conversar. Es un mundo ideal, ¿cierto? Que sería la forma civilizada de salir de esta crisis política en Chile, como se está dando. Ojalá sea así, es muy difícil, pero hay que agotar todas las instancias del diálogo. Porque sí, a veces da rabia, da miedo cuando uno ve personas que queman, que rompen, que hablan de derechos humanos, pero atacan por todos lados, hablan de tolerancia, pero atacan al que no piensa igual. Claro, da ganas de reprimirlos con mucha violencia, porque realmente ellos están atacando los valores fundamentales que tantos años nos ha costado. Habernos liberado de las monarquías, de las dictaduras, fue un proceso de miles de años. Entonces, que vengan grupos de ultra fanáticos a querer imponer nuevamente a la fuerza autoritarismo, produce grandes miedos, pero a la larga las grandes masas no se llevan por ello. Y la democracia, tarde o temprano, se termina imponiendo. Entonces, yo insisto que en esta confusión hay que cuidar muchísimo los valores fundamentales que
nació desde el judaísmo y el cristianismo y de la racionalidad de Grecia, más el derecho romano. Esas son las bases para poder seguir construyendo. Es demencial pensar partir de cero. Lo lógico es ir evolucionando, y en este caso quizás hay que revolucionarse muchas veces, pero de manera inteligente. Porque vienen, los cambios son muy fuertes, no hay nada que hacer. Pero no tiene ningún sentido empezar a buscar cosas nuevas. No se puede inventar la rueda de nuevo. No tiene sentido. Hay que seguir avanzando. Entonces, a mí, cuando muchas veces los amigos progresistas, hay de todo tipo, hay de extremos hasta gallos muy racionales. Yo, disculpa que les diga, cuando alguien me dice que es algo, muchas veces no les creo. Como una persona me dice, yo soy súper honesto, súper correcto, bueno, no tiene por qué decirme, si lo es, lo voy a dar cuenta inmediato, ¿no? Entonces, cuando uno se pone de la chapa de que yo soy justiciero, que soy correcto, generalmente no lo soy. Porque tú mismo te darías cuenta de que ciertas ideologías, ciertas tendencias te generan progreso. Ni siquiera tienes por qué llamarlo así. Entonces eso me da suspicacia. No digo de frentón que no lo sean, y hay muchas cosas que son muy lógicas y tienen mucho sentido común, que hay que tomarlas de estas ideas que le llaman progresistas, que es como es una majamama idea que no está muy ordenada. Si uno va sacando ciertas áreas que son beneficiosas de eso, y mantenemos la estructura de la democracia, de la libertad, de los valores judeocristianos, creo que nos vamos a poder adaptar rápidamente. Ahora, si nuestros líderes o nuestra población sigue todo el mando, todo el tiempo, no creyendo en los políticos, no creyendo en la democracia, creyéndose que son todos corruptos, creyendo que todos para afuera, claro, vamos a caer en el canto de sirena porque el poder no acepta vacío. Alguien va a tomar el poder, no hay que ser ingenuo. Si no es una democracia, aunque sea una democracia media corrupta o más o menos, va a ser un autoritarismo, o va a ser un tipo de dictadura, o de un tipo de monarquía, pero nos va a quitar libertades. Y cuando uno pierde las libertades, ahí sí que las echa de menos. Y creo que ya no estamos para estos procesos de autoritarismo y de locura. Y es por eso yo le explico a mis amigos evangélicos que están la mayoría por el rechazo, entiendo sus dudas, pero el apruebo sin ser la gran solución te permite de cierta manera seguir conversando a salir de una solución. No son la mayoría de la izquierda fanática o los radicales, no son mayoría, pero hay que sumarse a la política. Estamos en una sociedad que hay que sumarse más a la política, hay que debatir más, ya no sirve estar tan callado. Entonces, estamos en un momento como de una tremenda oportunidad, pero como todas las crisis, con grandes peligros, y eso también va a depender de cada uno cómo lo toma. Sí, es muy cierto. Yo llamaría justamente a que recordemos que el cristiano es por sí mismo optimista y tiene su confianza puesta en que Dios está gobernando y que el futuro va a ser mucho mejor porque está en sus manos. Yo sencillamente quiero también recordar algunos pasajes de la Biblia, algunos salmos que creo que son importantes justamente porque están afines con esta idea. Mira, aquí voy a leer el Salmo 27, versículo 3. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. O sea, llevémoslo a octubre de 2019. Aunque hay un ejército, hay un estallido, yo estoy confiado. Porque no va a ser mi mano, no va a ser mi voluntad la que decida. Entonces, y finalmente Él me va a sostener. No temeré. El perfecto amor echa fuera el temor. También nos dice la Biblia. Y por ejemplo, cuando muchos dicen, aquí estoy leyendo el Salmo 4, versículo 6 y siguiente, muchos dicen, ¿quién nos mostrará tiempos mejores? Haz que tu rostro nos sonría, oh Señor. Me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Entonces, si no tenemos esta confianza, los que somos cristianos, y bueno, en este caso son salmos, o sea, los judeos cristianos, no tenemos confianza depositada en el Señor, no tenemos optimismo, sencillamente hay una parte de nosotros que tiene una pequeña rebelión, y ojo con eso,
nos estamos rebelando contra Dios. Si no estamos dispuestos a confiar en lo que está sucediendo y vemos simplemente vemos todo negativo y vemos que todo es tribulación, que todo es desastre, que todo es caos y no vemos con esperanza, sencillamente no estamos confiando en la promesa. Y lo que nos parece malo puede ser también parte de lo que nosotros conocemos como prueba, porque nuestros corazones son puestos a prueba también. El metal se calienta para ser transformado también. Entonces los procesos son difíciles y estamos viviendo procesos complejos. Y volvamos a Occidente. Si somos occidental y defendemos este modo de vida porque creemos que es valioso, no porque sea más valioso que otros, sino porque es valioso en nuestra identidad, es porque creemos profundamente en un mundo con una identidad profética. Todo lo que está sucediendo es anuncio del mundo que vendrá. Entonces nosotros no estamos anclados en el pasado, sino que estamos mirando hacia el futuro, estamos arrojados hacia el futuro. Nosotros no somos algunas visiones de Oriente que contemplan el futuro mirando hacia atrás, nosotros estamos mirando hacia adelante y consideramos que lo que viene es el proyecto de Dios. En un misterio. Tenemos divisiones en cuanto a cuál es la voluntad humana, si tenemos libre albedrío o no tenemos libre albedrío, pero sin embargo todos los cristianos y también el mundo judío creemos que el final de los tiempos está en la mente de Dios. No hay nada que esté fuera de la mente de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a tener inseguridad, incerteza o miedo frente a un proceso? Si decidimos un camino u otro en lo que sea, ya sea en la constituyente, ya sea en los candidatos a presidente, lo que sea, sencillamente consideramos que son distintas opciones y que en nuestra pequeña condición humana no sabemos cuál va a ser el resultado. No podemos per se pensar de que Dios nos va a abandonar. O sea, he escuchado cosas tan ridículas como decir de que vamos a desencadenar poco menos las puertas del infierno, se acaban las iglesias, si gana, por ejemplo, la prueba. Si eso está en las manos de Dios. Eso no está en las manos de nosotros. Nosotros racionalmente podemos hacer un juicio y decir, ¿sabes qué? Yo quiero rechazar porque a mí me gusta la Constitución actual. Perfecto. Pero de ahí a no creer de que mi confianza no tiene que estar en el Señor, que no tengo que mantener mi confianza porque va a llegar el caos y voy a morir. Eso no es cristianismo, eso tampoco es judaísmo, porque estoy leyendo el Salmo 27.3. Claro. Es claro. Claro. Podría decirse, un pánico muy emocional, que es normal. Quizás vivimos, sin darnos cuenta, muchos años de calma en Chile. Si uno analiza la historia de Chile, ya viendo nuestro país, desde el proceso de independencia hasta prácticamente 1923, había un montón de conflictos entre guerras civiles, golpes de Estado. No ha sido un país muy calmo. Y después de la dictadura de Pinochet, hubo 30 años de bastante calma, 30, 40 años de bastante calma, con desigualdades, puede ser, con un montón de fallas. En la sociedad tienen siempre problemas. Pero dentro de la historia de los 200 y tantos años de este país, fueron los momentos más tranquilos de la política chilena. Incluso una vez me acuerdo que Mario Vargas Llosa habló de la elección, me parece que era entre Michelle Bachelet y me parece que fue Piñera, cuando ganó Michelle Bachelet. Y su título del artículo, La aburrida política chilena. Porque ¿cuál era la diferencia entre uno y otro? No había mucha diferencia, matices, quizás temas de su eslogan, pero en el fondo decía que Chile seguía con una estructura económica y un modelo político sólido hacia adelante. Quizás no se hizo los cambios en los momentos, pero no importa, eso ya es pasado. Entonces, si hay quien envidia que en mi país no pase lo mismo, porque acá es un extremo u otro. Entonces son cambios radicales entre las economías, entre las formas de ver el mundo, y eso produce constantemente inestabilidad. Y lamentablemente en Chile más o menos estamos en estas posiciones, los más radicales se ponen más fuertes, quizás por el gran silencio de las mayorías tranquilas. Y ahí yo creo que uno tiene que llamar a la calma y a la racionalidad de que las masas tranquilas, los que queremos paz, ni derecha ni izquierda, no tenemos una representación en la política, sino queremos
cierto modelo que hacer los cambios necesarios, pero las bases de la sociedad ni siquiera las cuestionamos. Nadie te va a cuestionar la libertad, que es la base occidente es la libertad. El ser humano libre, la conciencia libre, el pensamiento libre, la fe libre, esa es la base total. Y en eso está la democracia, está el libre mercado. Quizás el capitalismo, que es la doctrina del capital, yo creo que ya está muy desgastado, porque creo que se tiene que volver en ese aspecto a una, podría decirse, economía mucho más cristiana, en la cual el cristianismo jamás deja al desposeído solo. Tiene que ser quizá una doctrina económica con mucho más fundamentos judeocristianos. No tan capitalismo como estamos actuales. Pero eso no te quiere sacar los valores judeocristianos. Para nada, tienes que volver a los valores judeocristianos. Entonces, yo soy confiado que en el futuro van a haber buenos cambios en el país. Puede ser, van a haber de repente saltos de violencia, de repente nos vamos a asustar, de repente nos va a dar rabia, pero es un proceso que tenemos que hacer. Yo creo que el país maduró desde el último golpe de Estado. Fue bien fuerte, murió harta gente, hubo torturado, y después la izquierda entendió en cierto aspecto que hay que llegar a consenso. Ahora nuevamente, quizás estamos igual que en el 73, pero sin guerra fría, sin tan violento, quizás hay harto rayado, harto grito, harta quema, pero eso es mucho menos violento que lo que pasó antes. Entonces, a veces hay que pasar estas crisis, pero este momento tiene que decantar. Y la mejor manera de decantarla es las conversaciones políticas. No hay otra manera que yo creo que lo veo a corto plazo que sea, ok, una nueva constitución. Porque en caso de ganar el rechazo, y yo le he dicho, bueno, si gana el rechazo, que es muy poco probable, pero si gana, bueno, ¿cómo hacemos una solución política a esto? Porque ya rechazaste la constitución y los políticos no hacen los cambios y nadie cree en ellos y nadie confía en ellos. Bueno, ¿cómo seguimos poniéndonos de acuerdo? A combo en la calle, a patá, quién grita más, quién quema más, quién saca más gente a la calle. Dejamos de creer un poco en la institucionalidad. Y eso yo no lo veo muy recomendable. Vamos a tener una violencia y después vamos a tener que volver a la institucionalidad tarde o temprano. Nos guste o no. Porque es la forma de conducir los países. Último comentario, Gerard, que ya estamos en la hora, estamos cerrando. Bueno, me parece que esta crisis se parece mucho más a la crisis del Centenario que a la crisis del 73. Sí, puede ser. Y además que se parecen varias cosas. Primero porque había una identidad nacional que estaba recién consolidándose luego del triunfo de la Guerra del Pacífico, porque la Guerra del Pacífico fue un momento en que los chilenos se encontraron, porque hay que recordar que antes del esfuerzo bélico, básicamente el Chile era Santiago, y había caseríos y qué sé yo, y personas que vivían desperdigadas en diferentes territorios. El esfuerzo bélico permitió que se conocieran y se encontraran personas de todo el país en un punto, y eso ayudó y además el triunfo, hay que decirlo, el triunfo en una guerra también ayuda a consolidar identidades. Entonces, eso es y además ese momento que ocurrió, acuérdate, ocurrió la matanza de Santa María y otra serie de matanzas que ocurrieron en ese tiempo también, produjo un choque entre esa élite que también gobernaba en esa época y el pueblo. Y ahora está ocurriendo más o menos lo mismo. Hay una crisis en que el pueblo, que no es un pueblo a todo esto, esa es la gran diferencia entre lo que ocurrió en el Centenario y ahora, sino las personas, los individuos con distintas identidades, con esta forma difícil de construir, digamos, la sociedad, en que el individuo, por supuesto, está exaltado quizás a niveles que no habíamos visto nunca antes, pero a pesar de eso, todos esos individuos en común tienen una característica: no son la élite, y se dan cuenta que la élite es muy fuerte. Entonces, esa crisis también se produjo en la crisis del Centenario, y que terminó con una nueva constitución, justamente, que fue la constitución del 25. Correcto. Fue una crisis que empezó, digamos, a principios del siglo y terminó, como 20, 30 años después, con una constitución, y además que con otros fenómenos también de dictaduras posteriores, tuvo Ibáñez, harta revuelta también después. Pero una crisis más o menos unos 30 años. Yo pienso que lo que nos espera ahora, obviamente la globalización acelera los procesos, los tiempos actuales, pero también esta no es una crisis que se va a pasar con un texto constitucional. Esto es una crisis que tiene para rato.
5 o 10 años por lo menos, si que no 20 o 30 como ocurrió en la crisis del centenario, que fue entre 20 y 30 años la crisis del centenario. Pero no nos olvidemos nunca, y por eso estamos acá en este programa, y por eso nos sentamos y nos reunimos en tantas otras ocasiones a conversar en torno a la fe, que fueron las ideas judeocristianas las que permitieron la libertad y la emancipación. Como decíamos al principio, libertad, pero también otra palabra, la emancipación, porque se terminó la esclavitud gracias a los cuestionamientos progresivos que comenzaron con el padre Bartolomé de las Casas y que continuaron incluso posteriormente de la abolición formal con Martin Luther King en Estados Unidos, para lograr exterminar el verdadero apartheid que existía en esa época, luego con Mandela, y podríamos decir que hasta el día de hoy. O sea, y son ideas que son profundamente cristianas. Probablemente hay países donde se nos dan mucho más que en otros, pero son ideas que desde ahí emergen, las ideas de la libertad han nacido justamente de este mundo judeo-cristiano. No lo olvidemos, y quiero terminar con una cita muy corta de cómo esto se da y cómo se expande. Hechos de los Apóstoles 10:12. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pablo subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entraron en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda su casa. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros nos hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Así es, mira, yo la visión judía, y siempre lo escuchaba en Israel, se dice: Akol Yeh Beseder, todo va a estar bien. La gente que confía en Dios no tiene miedo. No. Obviamente a veces las emociones no las puedes controlar, que es el tema que nos quedó pendiente, pero sí cómo tú reaccionas. Hay imágenes que te dan miedo, pero tú sabes, puedes, y ese es tu libre albedrío, yo creo. Estás muy estructurado, tú no puedes manejar las emociones, pero sí puedes manejar la reacción o la racionalidad que le das a esto. Entonces, a cada judío o cristiano, que son la gran mayoría, o gente de fe, que está alejada quizás de su iglesia, Dios es el que manda, y todo lo que viene de él es bueno. Así que quédense tranquilos. No significa que no reaccionemos, tenemos todo el derecho, yo creo, el deber de meternos en las políticas públicas, de rescatar la política, de hacer un buen país, y no hay que tener miedo al desafío, las cosas van a estar bien. Bueno, quiero dar muchas gracias a La Luz de Torá y a la ONG Javier Israel por retransmitir nuestro programa. Como siempre, el próximo sábado estaremos quizás con un nuevo invitado hablando de temas muy interesantes acá en EMET, en Busca de la Verdad. Bueno, muchas gracias, Gerard. Saludos en tu casa. Nos vemos. Hasta luego a todos. Gracias. Chao. También.